Cuando alguien entra en prisión, cree que el juicio ya terminó, que lo peor que le podía pasar con un tribunal ya ha pasado y se equivoca. Dentro de prisión hay otro sistema de castigos, hay otro tipo de procedimientos, hay otras acusaciones y también otra posibilidad que muy pocos conocen de perder cosas que importan muchísimo. ¿Cómo qué? Pues los permisos, las comunicaciones, hasta salir al patio. Eso se llama régimen disciplinario. Y hoy te voy a contar tres cosas. ¿Qué te pueden sancionar? ¿Cómo te puedes defender? Y qué cosas no te pueden hacer nunca como castigo, aunque hay veces que lo van a intentar. Soy Antonio Serrano, abogado penalista y penitenciarista. Y esto es Canal Libera. Episodio 3. El procedimiento sancionador. Vamos a dejar clara una cosa desde el principio porque es la base de todo lo demás. En prisión no se sanciona lo que al funcionario le parezca mal. Se sanciona lo que la norma dice que es falta, ni más ni menos. Es el mismo principio de legalidad que rige fuera. Nadie puede ser castigado por algo que no está previamente descrito en una norma. Lo dice la Constitución y lo repite la legislación penitenciaria. Los internos no serán corregidos disciplinariamente, sino en los casos establecidos en el reglamento. Y aquí viene una curiosidad que sorprende hasta incluso a algunos juristas. ¿Sabes dónde están descritas las faltas que se pueden cometer en una prisión española? Pues en un reglamento de 1981. El reglamento penitenciario actual es de 1996, pero cuando se aprobó dejó vivos expresamente los artículos del reglamento antiguo que describen las faltas. Así que hoy, en el 2026, a un interno se le sanciona con un catálogo que se escribió hace más de 40 años. ¿Y qué hay en ese catálogo? Pues hay tres niveles. Faltas muy graves, como por ejemplo agredir, amenazar o coaccionar a alguien dentro del centro, participar en motines o plantes, intentar fugarse o ayudar a otro a hacerlo. Faltas graves, como que es el escalón intermedio, como desobedecer las órdenes de los funcionarios, insultar o faltar gravemente al respeto. Introducir o poseer objetos prohibidos también es una falta grave. Y faltas leves, que es el cajón de lo menor, pues las pequeñas alteraciones de la convivencia que no llegan a los niveles anteriores. Ahora viene aquí lo importante de verdad. Atento a esto porque aquí está la clave de este episodio. La ley penitenciaria en su artículo 42 no dice se podrán imponer sanciones como las siguientes. Dice literalmente no podrán imponerse otras sanciones que las de la lista, que es una lista cerrada. ¿Y qué hay en esa lista? 6 cosas, solo 6. Una, aislamiento en celda, con un máximo de 14 días y solo para los casos de violencia o agresividad evidente. 2, aislamiento de hasta 7 fines de semana. 3, privación de permisos de salida, máximo 2 meses. 4, limitación de las comunicaciones orales, máximo 1 mes. 5, privación de paseos y actos recreativos comunes, máximo 1 mes. Y 6, la amonestación, la bronca formal de toda la vida, digamos. Y además, con control judicial. Si el aislamiento pasa de 14 días, no se puede ejecutar sin que el juez de vigilancia penitenciaria lo haya aprobado. Y ahora fíjate en lo que no está en esa lista. No está el traslado a otra prisión. No está el cambio de módulo. No está quitarte el destino ni el grado ni mandarte a 500 kilómetros de tu familia. Y esto no es un detalle técnico. Esto es un muro que protege al interno o que debería proteger al interno. Un traslado nunca, escúchame bien, nunca puede ser una sanción. Los traslados existen, claro, pero deben responder a razones de régimen, de tratamiento o de organización. Y los acuerda el centro directivo de la administración penitenciaria, no la prisión que está enfadada contigo. Si un traslado se usa como castigo, esto tiene un nombre en derecho. Es una sanción encubierta, es una desviación de poder y se puede combatir. Y se combate en queja ante el juez de vigilancia penitenciaria. Te lo digo porque en los patios de toda España sí se repite siempre la misma frase. Me han trasladado por castigo. Y cada vez que un abogado penitenciarista la oye, sabe que ahí puede haber una ilegalidad y que hay que denunciarlo. Vamos ahora al procedimiento, porque una sanción no cae del cielo. Tiene un camino y en cada tramo de ese camino el interno tiene derechos. Te los cuento paso a paso. ¿Cómo es el procedimiento sancionador? Primero, todo suele empezar con un parte de un funcionario.
El director del centro acuerda abrir expediente y nombra un instructor. Y ojo, ese instructor no puede ser ni el funcionario implicado en los hechos ni quien hizo las averiguaciones previas. Tiene que ser alguien distinto. Segundo, te notifican el pliego de cargos. Ese papel tiene que decirlo todo, qué hechos se te imputan, además con todo lujo de detalles, qué falta sería, qué sanción te podría caer. Si el pliego es vago y si no concreta nada, pues ya hay un problema para ello. Tercero, desde que lo recibes tienes 3 días hábiles para contestar. Y se contesta eso, el pliego de descargo, por escrito o compareciendo verbalmente ante el instructor. Ahí cuentas tu versión y, muy importante, propones pruebas, testigos, cámaras, documentos, lo que sea. Y si el instructor rechaza una prueba tuya, no puede hacerlo por las buenas, tiene que motivarlo y solo puede rechazar las pruebas imposibles o las que no cambiarían nada. Cuarto, tienes derecho a asesorarte por un abogado, por un funcionario incluso, o por cualquier persona que tú designes durante todo el expediente. Esto no es una cortesía del centro, lo ha dicho el Tribunal Constitucional desde los años 80. El derecho de defensa entra en prisión contigo. Y el Constitucional dice algo más, y algo que más que me encanta. Si la administración quiere usar un parte o una denuncia como prueba contra ti, tienes derecho a conocerla. No se puede condenar a nadie, tampoco dentro de una prisión, con pruebas secretas. Quinto, resuelve la comisión disciplinaria del centro o el director si la falta es leve. Y además te tienen que notificar el acuerdo enseguida, diciéndote expresamente que puedes recurrir al juez de vigilancia penitenciaria verbalmente en ese mismo momento o por escrito en 5 días hábiles. Y sexto, esto es oro, por regla general, recurrir suspende la sanción. Mientras el juez decide, la sanción no se ejecuta salvo casos de indisciplina grave en que la corrección no puede esperar. Es decir, recurrir no solo es un derecho, es muchas veces la diferencia entre cumplir un castigo que sea injusto, o no cumplirlo jamás. Y un último dato para la mochila. Las faltas prescriben, las muy graves a los 3 años, las graves a los 2 y las leves a los 6 meses. El tiempo también juega. Un caso real. Y ahora déjame contarte algo que me ha pasado a mí, sin nombre, sin datos, pero tal cual ocurrió. Llega a mi despacho una persona con un expediente disciplinario a cuestas. La acusación, según ella, era sencillamente falsa. Yo acudí a prisión a ver a este cliente. Cuando asumo su defensa, ya estaba todo recurrido, todo. Así que hago lo primero que haría cualquier abogado que se tomara en serio su trabajo. Pido examinar el expediente sancionador. Quiero ver el procedimiento. Quiero ver las pruebas. Ha habido una resolución que mi cliente dice que se ha tomado con pruebas que no son nada claras y tengo derecho a revisar ese expediente. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Pues no fue enseñarme el expediente. Fue sobreseerlo, archivarlo. El propio centro, en lugar de abrir la carpeta y dejar que la defensa la revisara, decidió que aquel expediente dejaba de existir por vulneración de derechos de mi cliente. Piensa en lo que eso significa. Si las pruebas eran sólidas, ¿qué problema había en enseñarlas? Cuando pides la prueba y la respuesta es archivar el asunto, la prueba te está hablando a gritos. Y hay una segunda lectura, todavía mucho más seria, porque mientras aquel expediente estuvo vivo, produjo consecuencias reales sobre la vida de esa persona. Consecuencias que se apoyaban en unos hechos que la propia administración, en cuanto un abogado quiso mirarlos de cerca, decidió no sostener. Pues bien, cuando el expediente cae, todo lo que se construyó encima se queda sin suelo. Y hay que ir a por ello, pieza a pieza, hasta devolver a esa persona al lugar donde estaba. Esa es la lección práctica de hoy. Pedir el expediente no es un trámite, es un acto de defensa, y a veces el más poderoso de todos. Resumen en 3 frases. 1. En prisión solo se sanciona lo que la norma describe como falta, con un procedimiento y con derecho de defensa, descargo, prueba, abogado, recurso al juez. 2. La lista de sanciones es cerrada. 6 castigos posibles, ni uno más. 3. El traslado no está en esa lista. Un traslado jamás puede ser una sanción. Y quien lo use como castigo está torciendo la ley. Y la ley tiene herramientas para enderezarlo. Porque la condena priva de libertad, pero no priva de derechos. Y el primero de todos, dentro y fuera de un muro, es poder defenderse. Si esto te ha servido, compártelo.
Porque hay familias que seguramente ahora mismo tienen a alguien dentro con un pliego de cargos en la mano y no saben qué se puede contestar. Yo soy Antonio Serrano. Esto es Canal Libera, Derecho, Justicia y Libertad. Nos vemos en el próximo episodio, que vamos a hablar de los permisos. Que los permisos no son un beneficio penitenciario, son un derecho para alcanzar la libertad. Hasta la próxima.